El iluminismo fue un movimiento cultural del siglo XVIII extendido en casi todos los ambientes intelectuales de Europa, pero que tuvo sus primeros y más destacados representantes en Inglaterra y Francia. Estas ideas llegarían luego a toda América. Este movimiento, conocido como la Ilustración o el Siglo de las Luces, se enmarcó entre dos revoluciones: la Revolución Liberal Inglesa de 1688, que rechazó el absolutismo monárquico en Inglaterra, y la Revolución Francesa, iniciada en 1789 en Francia, que marcaría el inicio de otra época en Europa y el fin del llamado Antiguo Régimen. Muchas de las ideas ilustradas, a diferencia de otras tendencias anteriores, llegaron a la calle. Es decir, el iluminismo no fue un movimiento de élite o acotado a un selecto grupo intelectual. Sus postulados fueron asumidos por la gente común, en las barberías, en los cafés, en las tertulias, en las logias y sociedades secretas, proliferaron y se expandieron sus principios. Además, se difundieron a través de la enciclopedia la gran obra colectiva que dirigieron los franceses Diderot y d'Alembert, y a través de sus fascículos los diversos intelectuales europeos hacían sus aportes con sus escritos y ensayos. El término iluminismo deriva de la palabra luz, y esta luz no es otra cosa que la razón humana. Era esta facultad la que debía marcar la vida del hombre y ser el timón de su existencia. El lema ilustrado fue la frase en latín del filósofo alemán Kant: sapere aude, es decir, atrévete a saber, o ten el valor de servirte de tu propia razón. Había llegado el momento en que el hombre adquiriera la mayoría de edad, creciera, se emancipara, para pensar por sí mismo sin la tutela de quienes lo venían dominando hasta entonces. Este fue el tema fundamental de la Ilustración: liberar a la razón de su estado de subordinación ejercido por el poder ilimitado y arbitrario de las monarquías absolutas y también de la subordinación de las distintas iglesias que se habían enfrentado en siglos pasados en las guerras de religión europeas y que representaban un legado y una tradición inadmisible. La razón era la diosa que manejaba todo, la que ponía en duda todas las ideas e instituciones. Ya el filósofo Descartes había priorizado la razón un tiempo atrás. El criticismo, como postura que cuestionaba todo, tampoco era nuevo. Ahora ambas, la razón y la crítica, eran colocadas en un lugar de liderazgo esencial. Respecto al tema de la religión, fue la Iglesia Católica la que recibió los mayores embates de los ilustrados. La crítica al cristianismo fue feroz, no así a las diversas iglesias protestantes. Y esto se debe a que la Iglesia Católica se fundaba en dogmas, en verdades de fe que no podían agotarse con una explicación racional, porque ella creía en los misterios y realidades sobrenaturales, en los milagros, en los mandamientos. Los ilustrados no eran ateos, difícilmente encontremos ateos en el siglo XVIII. Ellos creían en Dios, eran lo que se conoce como deístas, pero a Dios lo concebían de otra manera y no lo identificaban con la Iglesia Católica. Su religión era una religión natural, sin dogmas, ni milagros, ni misterios. Algunos ilustrados creían en un ser espiritual supremo, creador del mundo y del orden físico. Era el gran arquitecto, quien una vez creado el mundo se había desentendido de él. Otra versión del deísmo fue más romántica y encontró en la naturaleza la huella y la presencia de lo divino que se fundía con el entorno. Junto a la exaltación de la razón, junto al deísmo, encontramos la tercera idea madre del iluminismo. Se trató de la creencia en el progreso indefinido del género humano. Los ilustrados creían que el hombre y toda la sociedad se encontraban inmersos en una mejora continua que no tenía vuelta atrás. Era el progreso. Cada nueva generación superaba a la anterior en conocimiento y dominio del mundo, y esta marcha sin pausa y error era una ley intrínseca de la historia y del hombre. Este mito del progreso inexorable y continuo se enmarcaba en el momento en que las ciencias experimentales, la física, la química, la matemática, estaban en auge y eran el modelo más elevado del saber. En la medida que el hombre tomara conciencia y se emancipara de las ataduras que lo sujetaban en su vida, el progreso seguiría un ritmo más dinámico y la Tierra
sería antes una morada ideal para la humanidad. Estos son algunos de los principales postulados de este gran movimiento que en su desarrollo coincide en la segunda mitad del siglo XVIII con el comienzo de la Revolución Industrial, proceso que iniciaría un cambio social, económico y tecnológico de gran envergadura en Europa.